lo malo está cerrado. A la maldad y a la demagogia, y abierto de par en par al patriotismo dominicano. Buenos días mis amigos, ¿cómo están todos? Un saludo fraterno para todos ustedes y gracias por estar aquí en Juan Moquete Comenta y más por YouTube, que como siempre les invito a que sigan suscribiéndose. Así que vamos a darle like, a compartir, a comentar estos videos que hago para todos ustedes. Bueno, el tema de hoy, señores, va dedicado al expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reina, el cual para mí, y sé que para muchos, ha sido una de las pesadillas más terribles del pueblo dominicano, ya que señores, los jóvenes de este tiempo, cuando tomó la primera magistratura del Estado, pensábamos que iba a haber un cambio, ¿verdad? Un cambio grande en la política dominicana, ya que veníamos de Balaguer y Trujillo, y esto siendo un joven gobernante, pensábamos que se iba a distanciar de ese modelo político-económico de Balaguer y Trujillo. No es, algunas personas me dicen que yo tengo algo contra el expresidente Leonel. Yo le digo que no. Yo no tengo ningún prejuicio contra nadie y mucho menos contra los políticos, ¿verdad? Yo lo que digo es lo que pienso y la verdad de lo que pasó. Porque no me estoy inventando nada. Todo está ahí. Fíjense, también le diré otra cosa. El por qué Abinader no puede meter preso, ¿verdad? O más bien no quiere, porque de deber debería, valga la redundancia, porque Abinader no puede meter preso, o no él, sino su gobierno, a Leonel Fernández y a Danilo Medina, ¿verdad? Entonces vamos al desarrollo de este tema. Fíjense, como les decía hace un rato, muchas personas me han dicho eso, que el por qué, ¿verdad? Yo no quiero que, o no, más bien no me gustaría que Leonel Fernández vuelva al gobierno. Yo lo único, como les he dicho, es que yo sigo la trayectoria de los políticos, ya sean de la oposición o ya sea del partido en el poder. Escuchen esto. Cuando Leonel Fernández llegó al poder en el 1996, a pesar de que llegó al poder de la mano de Joaquín Balaguer, quien, ¿verdad? Ustedes saben, gobernó el país por 24 años, de una forma déspota, ¿verdad? De una forma bárbara. Pero a pesar de eso, la juventud de ese entonces pensábamos que el PLD y Leonel Fernández solo utilizaban, ¿verdad? La imagen, la popularidad, miren qué contradicción, la popularidad que tenía Joaquín Balaguer, utilizaría esto, ¿verdad?, para trepar y llevar al PLD al poder. Entonces, como les dije, ya que Leonel venía de un partido de formación política de la mano del profesor Juan Bosch.
Escuchen esto, señores. Pero pasó lo impensable. Y ya que, ¿verdad? Ya que el profesor Juan Bosch pasó a la, ¿verdad? A ser una, ¿cómo le diría? Pasó a ser como la imagen decorativa del PLD. Entonces, el PLD a la cabeza ya, por esta razón que le he dicho, de Juan Bosch ya padeciendo problemas de salud, y en ese momento todo lo que, un ejemplo, deseaba Juan Bosch eh, entra en contradicción, ¿verdad? Con la política, ¿verdad? Sabemos que la política que Juan Bosch, cuando fue presidente, utilizó, ¿verdad? En el poder, recordemos esta reforma que hizo, no parece nada la de Trujillo ni Balaguer. Y verdad, era un modelo político y económico nuevo para el país. Entonces, y como les dije, pasó lo impensable. Lionel, en vez de irse de manos del profesor Juan Bosch o de los ideales de este, ¿verdad? Tanto político como económico, eh, implantó o siguió el modelo económico de Trujillo y Balaguer, señores. Es decir, que empezó a hacer lo mismo. Esto da pena, señores. Un pacto político para que el próximo 30 de junio el pueblo dominicano elija mayoritariamente el camino bueno. De ahí que aceptemos complacidos el respaldo desinteresado que nos brinda el Partido Reformista Social Cristiano. Fíjense la semejanza que ya el pueblo veía entre lo que hacía Balaguer y lo que hacía los gobiernos de Leonel Fernández. Claro, no tan déspota como Balaguer, ¿verdad? Ya ahí no se veía tantas persecuciones a políticos de otro partido, de la oposición. Ya no veíamos eso así. Pero sí había, señores, sí había seguimiento a partidarios de otro partido, es decir, que tenían que hacer, apoyarlo, todo esto, y utilizaban, ¿verdad? Utilizaban para esto el poder del Estado. La oposición, ¿verdad? Se vio desgarrada. Si no, fíjense lo que pasó con el PRSC, el Partido Reformista Social Cristiano, y el mismo PRD. Hasta después de todo esto, el pueblo dominicano decía que Balaguer era, o más bien que Leonel Fernández era, el Balaguer chiquito, ¿verdad? Y este nombre, señores, le gustaba mucho, ¿verdad? Le gustaba mucho a Leonel. Se sentía bien porque ya ya, y él mismo lo dijo, que este sería el líder a seguir, señores. Esto, la verdad, que no se comprendió nunca. Primero, fíjense, este fue uno de los gobiernos más corruptos de la historia dominicana. Esto de Leonel y Danilo. Y Danila, excúsenme, y Danilo Medina. Que Leonel hizo 12 años y Danilo Medina 8. Entonces, al igual que su compañero de partido, Leonel Fernández, fue peor, lo digo así pienso yo, fue peor que Danilo Medina, porque sobre Leonel, eso es lo que traté de decirle desde un principio, cayó la responsabilidad de cambiar de rumbo al país, pero no lo hizo. Manejó el Estado como si fuera propiedad de él o su familia.
es decir, al estilo Balaguer y Trujillo. No lo hizo como le enseñó su profesor Juan Bosch. Se alejó, señores, de Juan Bosch como a 1000 años luz. No lo hizo, ¿verdad? Porque él no hizo lo que debió de hacer, porque no era un político con una ideología definida. Eso es lo que demostró y ha demostrado Leonel Fernández, que no tiene, como le dije, una ideología definida, sino que era simplemente un enamorado enfermizo del poder. Vuelvo y repito, al igual que Balaguer y Trujillo. La gran mayoría de la cúpula del PLD no tenían, señores, en ese tiempo, cuando llegaron al poder, en qué caerse muertos. ¿Verdad? Y cuando ya consiguieron el poder, hoy son un grupo económico más, uno de los grupos económicos más poderoso de la República Dominicana, llegando, escuchen esto, llegando a competir con familias que son multimillonarias desde hace más de 100 años. Es decir, que para ese grupo el Estado fue un botín. Eso está claro. Si no, miren cómo entraron los PLDistas al poder en el 1996, cuando fue que Leonel Fernández ocupó la primera magistratura. Y miren todo ese grupo de políticos que entraron con Leonel Fernández. Y díganme, salvo algunas excepciones, díganme cuántos pobres hay. Y le diré yo que de un 100%, un 95% son ricos, millonarios, señora. Ricos no, porque rico ya es cualquier persona. Estos son multimillonarios, algunos billonarios. Entonces, por un pelo de gato, no privatizó hasta el aire que respiramos. Las empresas de Cordes, estos son uno de los motivos que le estoy diciendo por qué no quiero que Leonel Fernández vuelva. Privatizó las empresas de Cordes, las cuales, señores, con una buena administración podrían generar recursos al Estado, ya que eran rentables, pero la privatizó. Es decir, la manicera, y recordaremos los puertos, los ingenios, la fábrica de vidrio, la fábrica de batería, entre otras más, señores. Es decir que, como les dije hace un rato, quería privatizarnos hasta el aire que respiramos. Entonces, por estas privatizaciones, o esta privatización, dejó a miles y miles de personas sin ingreso económico para mantener a su familia. Es decir, le voy a poner un ejemplo. Jaina era un municipio que vivía del ingenio Río Jaina y del puerto, pero al ser privatizado no había modo de sobrevivir. Las personas, ustedes la veían recostada de un palo de luz, enderezando, ¿cómo es que dice uno de esto que es del dominicano, que decía doblando esquina y enderezando calles, o al revés? Entonces, como les dije, estos habitantes de Jaina vivían de este puerto y de este ingenio. Entonces, después que ya no tenían nada, ¿verdad?, de cómo mantenerse, ahí empezaron la delincuencia a tomar más fuerza. Ya que imagínese usted, si en un municipio, que este municipio iban muchas personas, iban personas de San Cristóbal, iban personas de Santo Domingo, del interior, de toda parte iban a trabajar ahí.
Entonces, al quedar así, la delincuencia, señores, tomó auge. Entonces, después de esto, llegaron, señores, lo que hoy conocemos como estas zonas francas, ¿verdad? Ya no había trabajo ni nada, pero después de un tiempo llegaron las zonas francas. Pero hay que tener en cuenta que esta zona franca, de cualquier quítame esta paja, se van del país. Es decir, que la economía, ¿verdad? Esta economía dominicana descansa hoy en día en el turismo, las zonas francas y las remesas de los dominicanos en el exterior. Pero, ¿verdad? Quiero decirle que si el país, un ejemplo, no hace lo que Estados Unidos quiera, el país podría quedarse, ¿verdad? Podría quedarse pobrecito, ya que sabemos de las temibles sanciones económicas que se le pone a países cuando no quieren hacer lo que digan los Estados Unidos o la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, el país, después de esto, señores, al no, también quiero decirle este otro punto, aparte de este, quiero decirle que el país en esos años se llenó de drogas. Ya los jóvenes no pensaban, ¿verdad?, en cómo tener un país soberano, un país industrializado y profesionales bien formados. Ya nada de esto, no, el dominicano no pensaba en esto ya. Todo esto se fue al retrete, ya que solo pensaban en cómo hacerse multimillonarios de la noche a la mañana, es decir, tenían un vivo ejemplo, ¿verdad? Y el que estaban viendo que el partido que lo gobernaba terminaron, ¿verdad? Terminaron siendo multimillonarios. Entonces, también por esto, ¿verdad? También tomaron auge estos ritmos urbanos que la mayoría de ellos solo incitan, escuchen a lo que incitan muchos de estos ritmos urbanos. Esto incita, ¿verdad? Eh, a, la, a las armas de fuego, a las drogas, al dinero, a la infidelidad y a la prostitución. Si usted no me cree, si usted no me cree, solo escuche una de estas canciones y me dirá si es verdad o es mentira. Y todo esto, como les dije, tomó auge, aunque tenga auge ahora, pero se le dio una notoriedad y un empuje tan grande que ya sería difícil en estos tiempos parar esto. La educación, este otro tema, la educación a todos los niveles cayeron estrepitosamente hasta llegar a ser uno de los países con la educación más baja de Latinoamérica. Todo eso, señores, le estoy diciendo, pasó en los gobiernos de Leonel Fernández y después Danilo siguió, ¿verdad? Siguió el modelo que había implantado su antecesor y entonces siguió ese trayecto de gobernar y mire todo lo que pasó. Entonces, como les dije, la educación, la más baja de uno de los países más bajos de Latinoamérica, yo creo que comparaban con Haití y creo que con Nicaragua, El Salvador, no recuerdo bien en estos momentos. Lo cual, tomen nota de esto, lo cual no sucedió ni en los gobiernos de Balaguer ni de Trujillo, señores, que la educación llegó tan baja. Así es decir, que no muchos podían estudiar, pero lo que podían estudiar, al igual que en el PLD, en los gobiernos de Leonel Fernández, los de Balaguer y los estudiantes en la era de Balaguer y Trujillo salían con más formación.
Entonces, fíjense si no, esto da pena que un bachiller, ¿verdad? En esos tiempos, y me atrevo a decir que todavía en esto, eh, no se saben, señores, ni la fecha de independencia de nuestro país, es decir, de su mismo país. Y le digo esto porque se supone que esto debe saberlo uno desde primaria. Imagínese usted, le digo esto como punto de inicio, ya que si le digo otra cosa, imagine otra pregunta, eh, sé que se quedarán callados igualmente. Entonces, también otra que sufrió en esos gobiernos del PLD de Leonel Fernández, como dice, ¿verdad? Este grande de la música, Juan Luis Guerra, en una canción, que en los hospitales no había hilo ni para coser una herida a una persona, ¿verdad? Es decir, que estábamos pasando el Niágara en bicicleta. Muchas escuelas y hospitales casi al colapso, al punto de que muchas escuelas optaban por dar clases en el patio, ¿verdad? Mientras los altos cargos del PLD, cada día más millonario, no le importaba o no le importó nunca la suerte del pueblo dominicano. Eh, Fíjense, otro punto para que ustedes vean por qué no quiero que Leonel Fernández vuelva. Tenían programas de ayuda, disque, para ayudar a los pobres, pero sus dirigentes se quedaban con más de la mitad de esas ayudas que iban supuestamente para el pobre. Y también daban becas y solo, escuchen esto, solo se beneficiaban los hijos de altos dirigentes del PLD. Y fíjense, sin importar que un joven dominicano, ¿verdad? Pobre, un pobre, de hijo de pobre, no importaba que este joven, sin ninguna posición política, ¿verdad? Que no podían decir que era de otro partido, no, no. Un joven que no tenía posición política. No importaba que éste se mereciera su beca, ¿verdad? Por los méritos que éste tenía, y no le daban nada. Solo toda esa beca era para los dirigentes del PLD. Entonces, por esto, el pueblo dominicano, harto de esto, lo bautizó con el sobrenombre de los come solo. Es decir, que el dominicano sintió una gran frustración con Lionel, ya que no esperaban que un partido, ¿verdad? Un partido pobre, porque eran todos pobres, que sabían lo que era la pobreza extrema, se olvidaron de los pobres y se fueron a beneficiar los ricos. Eso es algo que no se esperaba. A Leonel Fernández, digo yo, debería de darle vergüenza que un empresario rico o multimillonario de cuna, como lo es el actual presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, un hombre que ustedes pueden estar seguros que no sabía lo que era un pan con salami o una orejita de cerdo, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Que no sabía porque quizás ahora, en el furor de la política, en ganarse los votos, no digo yo que se coman esto, señores. Por los votos del pueblo se comen hasta un entresijos. Fíjense que Danilo Medina dijo que no se comía un tiburón podrido y llegó a comérselo, señores. Esto es para que ustedes vean lo que hacen estos políticos detrás de los votos. Entonces, esto da pena que un presidente así, que es de un hombre rico desde que nació, piense más en los pobres, ¿verdad? Que piense más en los pobres que lo que pensaba Leonel Fernández y
sus políticos hermanos de partido. Entonces, quiéralo usted o no, esto es lo que yo quisiera que comprendieran, porque quiero que escuchen esto, porque deben de saber bien lo que le estoy diciendo. Fíjense, Abinader en estos momentos está haciendo lo que debió de hacer Leonel Fernández cuando empezó a gobernar. Yo que siempre he pensado que los empresarios solo piensan en ellos, los empresarios de República Dominicana y los empresarios de todo el mundo. Siempre he pensado esto, que ellos solo piensan en su dinero. No le importa el pueblo, no le importa a nadie, ¿verdad? Pero Luis Abinader no ha dado una cachetada sin mano a quienes pensábamos así. Aunque con esto no quiero decir que la gran mayoría de empresarios solo piensan en su dinero. Entonces, quizás usted diría, podemos pensar todo porque los pensamientos son libres, quizás sea porque quiere reelegirse, pero si al final, ¿verdad? Usted lo hace bien, sea por lo que sea, usted está haciendo el trabajo bien, entonces le conviene al pueblo. Entonces el pueblo será al fin y al cabo el que lo saque ahora en el 2024 o vuelva a reelegirlo, ¿verdad? Entonces, porque la verdad que de este gobierno actual está sacando del hoyo en que lo dejó el PLD. Vuelvo y repito, yo no soy de ningún partido político, no soy ni PRMista, ni PLDista, ni PRDista, ni reformista, de nadie. Yo no soy de nadie, ¿verdad? Yo solo, ¿verdad? Solo estoy diciendo lo que veo, ¿verdad? Lo que veo desde hace años, ¿verdad? Hasta la realidad de hoy. Y si yo pienso esto, usted puede debatírmelo, ¿verdad? Con igual pensamiento que yo, ¿verdad? Pero ahí están los 12 años de Leonel Fernández, los 8 de Danilo Medina, y usted puede ir a investigar lo que pasó, cuántas acusaciones le hacían, o el partido de la oposición, periodistas. Nada más tenemos que recordar, señores, este caso de los tucanos, también estos vagones del metro, donde en China creo que no recuerdo dónde era, les haría más barato cada vagón y optaron por ir a otro país que tampoco recuerdo en estos momentos, que no sé si es Brasil. Entonces optaron por ir a otro país a comprar esos vagones al doble de lo que le costaba en China. ¿Usted entiende? Entonces se supone que usted va a comprar donde le sea más barato. Entonces, ¿por qué ir donde le sale al doble? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué comisión anduvo por ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Todo eso se ha quedado, ¿verdad?, en el olvido, lamentablemente. Entonces, yo digo, señores, Leonel Fernández pretende volver a gobernar el país, pero si ya le dieron 12 años, es decir, le dieron 3 mandatos de 4 años y lo hizo mal. ¿Para qué quiere más? ¿Para qué él quiere más tiempo si lo hizo mal en 12 años que le dieron? Quiere 4 más para joder más el país. Entonces ya es tiempo de que Leonel Fernández se recapacite y que le dé oportunidad a otras personas que tengan otra mentalidad. ¿Verdad? Entonces, fíjense la mentalidad de Leonel Fernández, que por no darle oportunidad a otra persona que gobierne, mejor prefirió dividir el PLD y formar tienda aparte, es decir, formar otro partido político llamado la FUPU, de la Fuerza del Pueblo, y ahí quiere
emprender otra vez esa carrera hacia la presidencia. Entonces, Leonel Fernández debe de comprender que la fuerza del pueblo, ¿verdad? Que al herir a la fuerza del pueblo no es solo un cambio de partido. Eso no es el problema. El cambio que la persona quieren es el cambio de mentalidad. Eso es. Entonces, le voy a decir algo de lo que pienso de por qué el presidente Luis Abinader no puede dejar que la justicia actúe, porque créanlo o no, eso de la justicia, que la justicia es libre, ¿verdad? Eso es cosa de papeles. Eso no es verdad. Fíjense, yo le hago esta pregunta. Ya llevar a los tribunales a un expresidente por cargos de corrupción y que esto sean, ¿verdad? Sean acusados y sean sentenciados a varios años, ya un solo expresidente es muy difícil hacer esto, ya que sabemos que los expresidentes tienen un partido, tienen personas que lo siguen, tienen oficiales policiales, tienen oficiales de las Fuerzas Armadas que lo siguen, y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque tienen gente. Entonces, esto es un solo expresidente. Imagínense usted dos expresidentes que fueran sometidos a la justicia y que fueran encarcelados por actos de corrupción, ¿verdad? Sería más difícil para la estabilidad de la República Dominicana. Yo pienso que por esto la justicia dominicana no ha actuado como debió de actuar. Fíjense, todas las pancadas de ahogado que ha dado la justicia con solo algunos dirigentes del PLD, ¿verdad? Cuando hablo del PLD me refiero a los de Danilo y a los de Leonel Fernández. Porque cuando Leonel Fernández gobernó el país, no fue en la fuerza del pueblo, fue en el PLD, ¿verdad? Entonces ellos serían compromisarios, tanto Leonel como Danilo, de lo bueno y lo malo que se hizo en su gobierno. Entonces, como les he dicho, no pienso que un gobierno pueda resistir dos expresidentes presos. Como les dije antes, un solo causaría algunos problemas, y más en un país como el de nosotros, que las instituciones, ¿verdad?, no están tan fuertes. Entonces, por esto creo que, por eso la justicia no ha podido, y creo que no lo va a hacer, dejar que actúe, valga la redundancia, la justicia en contra de esos expresidentes. Bueno, gracias por ver a Juan Moquete Comenta y más. Suscríbanse, compartan, denle like, comenten, y gracias por estar con nosotros.